Bien, de todo, muy buenos días, queridos estudiantes del segundo año de educación secundaria. Vamos a hablar hoy un punto muy importante en el aspecto de la física, que es otra de las grandes leyes de los gases, que ya hemos hecho dos leyes, pero en el bimestre anterior, de lo que correspondía a las leyes de los gases de Moyle y Marriott, de ley de Charles, ¿no? Ahora en este bimestre vamos a tocar la ley que nos falta, que es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Entonces, quiero que presten atención a lo que yo voy a referir, ¿ya? Esta es una de las leyes muy importantes donde generalmente aquí el volumen va a permanecer constante y nos va a detallar mucho porque en ese aspecto el volumen como es constante va a trabajar solamente la presión y la temperatura, entonces para lo cual va a tener solamente una sola fórmula. Entonces, aquí vamos a hablar ese aspecto gaseoso dentro del aspecto de que el gas se encuentra en un recipiente todo herméticamente cerrado. Entonces, sí va a intervenir en sí y lo que corresponde a cierta temperatura, sea un encendedor, sea vela, etcétera, algo que caliente ese recipiente, ¿no? Entonces, vamos a notar de que aquí el punto que ustedes trabajen, ¿no? Trabajen en sí, porque ahí te estoy dejando dos actividades importantes dentro de un ejercicio que voy a explicar. Ese es un punto importante. Solamente les reemplazar datos. Tenemos que convertir también esos datos. Hay algunos que no se convierten, otros que sí se convierten, ¿no? Entonces, todos esos puntos vamos a tener que nosotros explicarlo en sí. Hoy, 13 de noviembre del 2020, curso de física. El quien habla es docente, más que nada, de Inversor Guamaní, docente del área de ciencia y tecnología. Entramos entonces. Bien, acá esta es una ley de Gay-Lussac, que es la ley de gas importante, donde dice que la presión está contra la temperatura. Ahí sí va a tener que trabajar bastante presión contra la temperatura y que allí nosotros vamos a notar que el volumen es constante, ¿no? O sea, el volumen no varía. Cuando hablamos de que el volumen es constante, el volumen no varía. O sea, supuestamente el volumen sigue siendo el mismo nivel a ras. Esto de acá. Este es el volumen de aquí a acá. Dice que cuando hay fuego y hay presiones, presión 1 y presión 2, el volumen no cambia. O sea, ni siquiera este volumen aumenta acá ni disminuye, no sigue. O sea, lo que está cambiando es entre las presiones y la temperatura, ¿no? Aquí está la fórmula: presión inicial sobre temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. O bien, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Lo que vemos acá. La idea de Gay-Lussac se expresa de la siguiente manera, ¿ya? Chicos, entonces ahí vamos a notar bastante ese aspecto, ¿ya? Entonces allí el volumen permanece constante. Aquí, por ejemplo, me va a detallar lo siguiente, ¿no? Vemos que la temperatura es diferente en este recipiente. En este recipiente la temperatura, más que nada, ay, perdón, aquí la temperatura es 300 grados Kelvin, ¿ya? Ojo, 300 grados Kelvin, entonces no se va a cambiar. Si te digo que el problema me da de 300 grados Kelvin y no te doy en grados centígrados, y si yo te doy en grados Kelvin, déjame en grados Kelvin, ¿no? Si mi problema te pido grados centígrados, pero nunca te digo Kelvin, lo que tú tienes que sumar 273, ¿no? 273. Entonces, ahora, la presión es una atmósfera. Recuerden que es la presión, una atmósfera, ¿ya? Vamos a notar en el otro ejercicio, mientras haya más temperatura, aumenta de 300 a 600, su presión va a aumentar en 2 atmósferas. Mientras más temperatura haya, las presiones también aumentan, ¿no? Entonces aumentamos la temperatura. El volumen sigue siendo constante. Aquí me demuestra en este gráfico lo siguiente, que el volumen va a seguir constante. O sea, mientras más temperatura tenga, más calor, ya las presiones también van a aumentar, por ende, y siempre y cuando el volumen sea constante, ¿no? A este punto, no sé, a ver, ejercicio no, bien, a ver, no hagan caso de esta temperatura final, ya vamos a ver lo que va aquí. Dice, una cantidad de gas está contenida en un recipiente a 10 grados Celsius y 700 milímetros de mercurio de presión. Si el gas se calienta a 20 grados centígrados,
Ojo, aquí, si el gas se calienta a 20 grados Celsius, ¿cuál será la nueva presión si no varía el volumen? Claro, entonces yo voy a copiar aquí datos. Ojo, la presión 1 me indica, aquí dice, y 700 milímetros de mercurio de presión. Volumen, más que nada, es constante. Una cantidad de gas está contenida en un recipiente a 10 grados. La constante es el que sea en mililitros, litros, ¿ya? Ojo, 2 centímetros cúbicos. Entonces, si el gas se calienta a 20 grados Celsius, grábate bien, si el gas se calienta a 20 grados Celsius, ojo, ya te estoy diciendo, si estoy grados Celsius, súmale más 273. Entonces, ese punto me va a dar 293 la suma en grados Kelvin. Ya, ¿por qué? Porque la temperatura inicial me da por 20 grados Celsius. ¿Cuál será la nueva presión? Ojo, ¿cuál será la nueva presión si no varía el volumen? Grábate bien. Esas son las fórmulas. Esta es la fórmula en sí de la ley de Gay-Lussac. Pero ante ese problema, me dice, ¿cuál será la nueva presión? Presión 2. A presión 2 es igual. Sus diagonales va a ser presión 1 por temperatura 2, ¿ya? Ya, ojo, esas son las más que nada que se van a multiplicar. Pues yo quiero ya presión 2. Lo que no toca es presión 1 por temperatura 2. Ahí está, presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura inicial, ¿no? Ese es el punto de lo que yo tengo que hacer. Ahora reemplazo. Yo reemplazo los datos respectivos con sus unidades. Presión 1, 700 milímetros de mercurio por 293, que es el del acto, más que nada, de la temperatura final. Y la temperatura inicial, 700, que era más que nada ahora 283. Ese 283 lo estoy sacando más que nada de la suma de los 10, ¿no? Ya aquí me falta, se supone que tengo que simplificar, ese dato lo tengo que simplificar y me va a dar 205.100 milímetros de mercurio, la zona de arriba, sobre 283. Y ahora la presión 2 es igual a 724.73, sacando línea. Ya, ojo. Ya, entonces aquí, por ejemplo, aquí está temperatura inicial. La temperatura inicial vemos que es 10 grados Celsius más 223. Y en la temperatura final, 20 más 223. O sea, todo lo que tenga grados Celsius, súmale 223 para que sea grados Kelvin. Aquí tengo algunos ejercicios domiciliarios. Ya, ojo. Aquí tengo algunos ejercicios domiciliarios, por si acaso. En este caso, dice un gas a una temperatura de 30 grados Celsius. Un gas a una temperatura, de 30 grados Celsius. Ya les he dicho, aquí la presión y la temperatura y el volumen sería constante en Gay. La ley de Gay-Lussac, un gas a una temperatura de 30 grados Celsius. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Apenas te llega a 30 grados Celsius, tienes que sumarle 273 en los datos para que cambie. Y una presión de 340 milímetros de mercurio. Ya dice que es una presión. Se calienta más que nada hasta que su presión sea 760, o sea, dice se calienta hasta que su presión sea 700. Si aquí la presión es aumentado, de hecho van a tener que aumentar la temperatura. Ahora, si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final del gas? En grados Celsius. Claro, quiere en este mismo. Entonces, si dice cuál es la temperatura final del gas en grados Celsius, ya no conviertas en Kelvin, ya no le sumes 273 en este problema. Ya no le sumemos, porque ya no quiso en sí. Entonces, debería cambiarse en grado Kelvin, pero si el problema te dice cuál es la temperatura final y te dice cuál es la temperatura final, si yo sé que el gas debe ser en grados Celsius, ¿no? Ahora, el tercer punto de la explicación, podemos decir la presión del aire es en un matraz, dice la presión del aire en un matraz es de 400 milímetros de mercurio, su presión, ya, ojo, grábate bien, y se lee así, 400 milímetros de mercurio a 35 grados Celsius. ¿Cuál es la presión del gas? Ya, ¿cuál es la presión del gas? O sea, también quiere milímetros de mercurio si se calienta hasta 100 grados Celsius. Ya, gracias bien, aquí ha aumentado, o sea, por lo tanto la presión también va a tener que aumentar. Y imagina el volumen permanece constante. Claro, ese es lo más clásico, ¿no? Que podemos encontrar de que el volumen debería de permanecer ahí constante. Bien, antes de llegar a ese punto, por favor, quisiera alguna duda
que tenga. Y este gráfico me demuestra muchas cosas. ¿Ah? Ojo, que la temperatura, como vemos que está aumentando. Aquí tenemos dos fuegos y ahora aquí tenemos cuatro fuegos. Entonces, aumenta la temperatura, se recalienta más, ¿no? Entonces, mientras más temperatura haya, dice que las presiones van a tener que aumentar, ¿no? Ojo, la presión inicial no aumentó hasta acá, pero la temperatura final sí lo está llegando acá. No, ojo. Esto es muy importante, que mientras más fuego haya, aquí hay dos, aquí hay cuatro, las presiones también van a aumentar. Aquí hay uno y aquí hay dos. Entonces, por lo tanto, las presiones allí van a depender de la cantidad de temperatura que haya ejercido en ese recipiente, ¿no? Entonces, vamos a ver, y sabemos muy bien que el volumen es igual a la constante universal, ¿no? Entonces, mientras menos temperatura haya, ojo, las presiones van a tender a reducirse en sí, ¿no? Pues ese es el punto, ¿no? Dentro de este gráfico, ¿no? O sea, clarito está, si yo caliento más, mi presión va a aumentar, pero si yo caliento menos, no puedo pedir más, ¿no? Pues todos esos puntos de aquí. Ya, ojo, esta es su fórmula importante. La presión uno es sobre, más que nada, presión uno sobre temperatura uno es igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿no? Ese es el punto que generalmente debemos de saber nosotros. Ahora, si es difícil, ojo, tenemos que ver la situación en ese punto, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Espero que mm, lo desarrollen. Yo no quisiera que mientras yo antes de cambiar mi hora de por recursos ya están presentando el cuaderno rapidísimo, ¿no? No es hagan la gana, por si acaso, ojo, no es hagan la gana. Y si lo presentan normal, pero no es hagan la gana. Como les digo, hay algunos cuadernos que se notan y otros cuadernos que no se notan para nada. Entonces, tómenle fotos. Si tú crees que no tiene buena resolución tu camarita al tomar foto, ya está mal, ¿no? Ahí sí está mal, ¿no? Ya, muchísimas gracias. Ya, chicos, otra cosita del segundo. Eh, les manifiesto, solamente me están entrando 5 o 6 estudiantes dentro de, por ejemplo, los 11 que hay. Eh, Hay algunos que no me están entrando a la hora indicada, por si acaso les informo. No me están entrando a la hora indicada y eso está muy mal. Entonces, debemos nosotros de ser respetuosos, debemos nosotros de trabajar todas las áreas que me tocan. Si estás en una situación que es puro, más que nada, razonamiento, aquí un razonamiento importante entre respecto de los tres leyes importantes, ¿no? Ahora, acuérdate bien, nosotros vamos a trabajar con esta fórmula nomás ya, ojo, esta es la fórmula que nos interesa ahora, la ley de academia. Ya, chicos, entonces muy bien, los dejo así, nos vemos.